¿Sabías que en el Antiguo Testamento la gente utilizaba grasa animal como combustible para encender sus lámparas? Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento, este ya había sido reemplazado por el aceite de oliva. Las aceitunas se solían prensar 2 o 3 veces. El aceite de la primera prensada se utilizaba para la alimentación, mientras que el de la segunda y la tercera prensada se utilizaba como combustible para las lámparas. Qué interesante, ¿cierto? Hoy estamos en nuestro día 44 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, aumenta nuestra sabiduría, Señor, y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra día y noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 4. Parábola del sembrador. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Explicación de la parábola. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el ministerio del reino de Dios, les decía. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que, al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, la tierra produce fruto por sí misma,
primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Parábola del grano de mostaza. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Jesús calma la tempestad. Este mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Para reflexionar. En nuestra lectura de hoy tenemos como escenario a Jesús enseñando nuevamente junto al mar. Y así como en Marcos 3:7, la multitud que se reunía para escucharlo era tan grande que Jesús tuvo que subirse a una barca para enseñar a las multitudes desde ahí. Las parábolas. Una de las formas en las que Jesús enseñaba a las multitudes era a través de parábolas. Las parábolas son la narración de historias que, por lo que se enseña, se pueden deducir una verdad importante. ¿Y por qué hacía esto? Encontramos la respuesta en el versículo 12, el cual es una referencia a Isaías 6, 9 y 10. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y leemos también en el versículo 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían oírla. Las parábolas no solamente revelan el mensaje del reino, también lo esconden a quienes no tienen oídos espirituales. Al leer estas parábolas, hay que animarnos a que, por más confusos que puedan lucir algunos pasajes, esto no sea un obstáculo para profundizar en tu relación con Cristo, sino una oportunidad para ir más allá de un simple leer u oír. Quiero animarte a que mediante la meditación y oración puedas sumergirte en las profundidades de su palabra y permanecer en paciente atención y expectación a la voz de tu Señor. Es nuestra responsabilidad cultivar el terreno de nuestros corazones y cuidar la semilla sembrada. Parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las que son probablemente más conocidas para muchos cristianos. En esta parábola Jesús describe 4 tipos de terreno en los cuales el sembrador sembró. ¿Te diste cuenta cuáles eran? El primero, la parte que cayó junto al camino. Aquellos en quienes se siembra la palabra, pero habiendo oído, viene Satanás y quita esa semilla de los corazones de quienes escuchan. Número 2. La parte que cayó en pedregales, aquellos que escuchan de la palabra y la recibieron, pero de una manera muy superficial. Por lo tanto, dieron fruto temporal. Y al venir la prueba a sus vidas tropiezan, pues la palabra no estaba firmemente arraigada. Número 3. La parte que cayó entre espinos. Estos son aquellos que escucharon la palabra, pero por los afanes del mundo y los placeres terrenales, la palabra se hizo infructuosa. Número 4, la que cayó en buena tierra, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? Quizás tú ya has entregado tu vida a Cristo,
pero quizá tus familiares directos no. ¿Cómo está la tierra de sus corazones? El Señor sea obrando con propósito conforme a Él y sea usando tu vida para ser de bendición a ellos conforme a su voluntad. Parábola del crecimiento de la semilla. Al pensar en tus familiares no creyentes, recibe ánimo por la parábola del crecimiento de la semilla. Hay una parte importante que nosotros realizamos cuando se trata de que nuestros familiares o amigos inconversos conozcan al Señor. Compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Del resto nosotros no tenemos el control, pues la obra del crecimiento la da Él. Sé fiel en compartir con tus seres amados el Evangelio y descansa en que el Señor en su tiempo, conforme a su propósito, traerá fruto. Ora para que el Señor disponga la buena tierra en el corazón de aquellos que escucharán. Jesús calma la tempestad. En este relato de Marcos podemos ver nuevamente la autoridad de Jesús, en este caso su autoridad sobre la naturaleza, pues calmó la tempestad. Este milagro puede ser vinculado con la identidad mesiánica de Cristo. El que habló al mar para que se calmara es el mismo que habló para que todas las cosas fueran creadas. Salmo 107, 23 al 30, Juan 1, 1, 2 y Génesis 1, 1, 3. Este pasaje también nos recuerda que nuestro Dios es soberano, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Tiene el control de cada detalle. Nada lo toma por sorpresa. Lo conoce absolutamente todo. Está presente en todo lugar y tiene todo el poder, por lo que podemos descansar confiadamente en cada situación o etapa de nuestra vida bajo su fiel cuidado. Él nos ha dado de una manera soberana y sabia la oración como parte de los medios de gracia en nuestras vidas, lo que nos motiva a clamar a Él y con esto con el objeto de que podamos conocerlo y ver sus atributos en acción. Por otro lado, este pasaje también nos invita a considerar una fe genuina contra el temor. Al despertar Jesús y reprender el viento y el mar, se dirige a sus discípulos y les pregunta, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Para meditar. Como la lectura de hoy te estimula a ser agradecido con Dios por la salvación que trajo a tu alma, ¿cómo lo puedes hacer? Recuerda, el hecho de que hayas recibido su palabra para salvación no fue por tu esfuerzo, sino por su gracia. Ante la adversidad, ¿mi fe es doctrinal o realmente tengo una confianza segura en el Dios vivo? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 44. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.